a ustedes, pero lo tengo que hacer. Ya, ahí va. Bueno, buenos días, estamos hoy día lunes 19 de octubre y empezamos nuestra clase de educación sobre el programa socioeducativo contemporáneo. Nos vamos a situar entonces en la planificación de la actividad curricular y vamos a situarnos en la unidad número 2 que vamos a empezar hoy día, que dice aspectos sociológicos y filosóficos del movimiento educativo. Esto se desglosa en las siguientes temáticas: fundamentos sociológicos del movimiento educativo, fundamentos filosóficos del movimiento educativo contemporáneo, y los enfoques funcionalistas, Durkheim, los marxistas, los weberianos, Max Weber, los interpretativos y la obra de Bourdieu. Y por último, la movilidad social. Bueno, ¿qué actividad vamos a realizar en esta segunda unidad? Que tiene 10 semanas. Exposición de lectura sistemática. Vamos a elaborar un glosario de los conceptos clave de las lecturas que hagamos. Vamos a elaborar un mapa conceptual. Perdón. Y también vamos a con las preguntas que ya hemos utilizado anteriormente y que nos sirven para entender el contenido de la lectura. Bueno, y vamos a hacer una doble evaluación aquí, como siempre, talleres por una parte, y luego vamos a hacer una evaluación que nos permita ir sintetizando este trabajo que hemos ido logrando. Bien, señoritas, ¿alguna pregunta sobre lo que estoy diciendo, sobre el desarrollo de la clase, que ustedes me quieran hacer en este minuto? No, profe. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar en el tema. Ya. Entonces, como ustedes ven, acá están las bibliografías, ¿sí? Que ustedes pueden usar para leer y para profundizar en el tema. Una pequeña cosa. Toda esta planificación está en la plataforma virtual. Bien. En relación a las evaluaciones que hemos realizado, como ya saben, hoy día las voy a entregar. Me falta solamente leer algunas, creo que son 2 o 3 que me faltan. Y entonces yo creo que a las 3 de la tarde ya las tengo todas publicadas. Además las tengo que transcribir en una plantilla para que a mí me queden de respaldo. Así que no se preocupen, las pruebas están en general muy buenas, todas, ¿sí? Así que nada, felicitaciones. Y si tienen alguna preocupación por esa prueba, no se preocupen porque están muy buenas. ¿M? Bien, ¿alguna pregunta específica ahora sobre las pruebas? Yo tengo una pregunta que me tiene como un poco preocupada. ¿En qué momento va a decir las alumnas que no mandaron la prueba? O sea, que no les llegó la prueba a usted. Ah, no se preocupe de eso, porque yo voy a entregar la lista, voy a enviar la ¿Sí? lista al correo y al UCM virtual, y ahí usted puede leer, ¿sí? Y Y después de puede, eso, ponerla porque en me la da lista miedo usted que se se va a me ver, pregunte. supongamos que usted es la alumna que no pudo entrar a la prueba porque estaba con problemas de salud, ¿vale? Ya, Ya. Supongamos que usted es, para hacerlo en un ejemplo, un caso concreto. Entonces, esa alumna va a estar sin la nota, ¿sí? Usted lee su root y se da cuenta que es su root y no tiene nota, ¿sí? ya, O supongamos que a mí se me traspapeló la prueba, que puede pasar porque por eso yo les pedía que me pusieran el nombre y la carrera, ¿cierto? Bien, sí, porque recibo muchos correos. Nada, usted me dice, profesor, yo no, no hice la prueba porque estaba enferma. Y yo me pongo de acuerdo con usted para ver cómo le doy la posibilidad que haga la prueba. ¿Vale? ya, profe. Eso es lo que voy a hacer. No voy a Gracias. hacer otra cosa. ¿Se queda más tranquilo ahora? Sí, que me da miedo que sea yo alguna. ¿Cómo? Me da miedo que yo sea alguna, por eso le preguntaba. No, no se preocupe, si todo tiene arreglo. ¿Ah? ¿Vale? Ya, gracias, profe. No se preocupe. La idea es que podamos avanzar, ¿no? Yo no voy a entorpecer
el aprendizaje sobre el tema educativo de ustedes. Yo no estoy aquí para ser un mediador y para ayudar en los aprendizajes, no para complicarles la vida. Eh, con seriedad, con responsabilidad, eso sí, para que tampoco crean que no hay responsabilidad y seriedad. Bien, ¿otra pregunta, señorita? ¿No? Bueno, entonces nada, hoy día entonces vamos a trabajar sobre los enfoques funcionalistas, ¿sí? Eh, bien, entonces, vamos de lleno al caso. Bien, ¿se ve la diapositiva ahí, señoritas? Sí, profesor. Cuando no se entienda algo, usted inmediatamente me lo hace saber, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a hacer una introducción sobre el funcionalismo, ¿ya? Para que podamos entender cuáles son cómo se entiende este proceso, qué es lo que hay detrás de esta palabra. ¿Mm? Entonces, mire, eh, el funcionalismo, ¿sí? Y nace en las primeras décadas del siglo XX, ¿vale? Em, uy, me equivoqué con esto. Y en un lugar que se llama Inglaterra, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice el funcionalismo? Así en forma general, sí, pues, señoritas, porque esto es como muy amplio. Ya iremos viendo más cosas más concretas, más específicas, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice? Dice em, que la sociedad es un sistema complejo, ¿sí? Y como sistema complejo, tiene distintas partes que funcionan conjuntamente para generar, ahí está, con una R y no una L, generar estabilidad y solidaridad. Es decir, la sociedad es un sistema complejo que tiene distintas partes eh, para funcionar conjuntamente y generan estabilidad y solidaridad. Si usted lee eso, lo más probable es que no entienda a lo mejor mucho, eh, porque es bastante amplio, pero voy a intentar explicar qué significa esto. En la sociedad hay instituciones, distintas partes, ¿sí? Instituciones o partes. ¿Cuáles son esas instituciones? La familia, que la vimos anteriormente. ¿Cuáles son otras? La escuela, que la vimos anteriormente. ¿Cuáles son otras? La religión. ¿Cuáles son otras? La economía. ¿Cuál es otra? La política. ¿Cuál es otra? Los tribunales de justicia, etcétera. ¿Sí? Estas instituciones, ¿sí? que están, que son partes, son expresión de una sociedad, son las partes, pero funcionan en forma conjunta. ¿Y qué ofrecen a todos nosotros que somos los miembros de esa sociedad? Estabilidad y solidaridad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esto, qué es lo que están diciendo los funcionalistas? Están explicando cómo ellos entienden que funciona la sociedad. ¿Sí? Cómo la sociedad en la cual estamos todos inmersos se podría explicar. Bien, señoritas, ¿preguntas? Voy a apagar un poquito aquí y quiero abrir la ventana. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicas? Creo que no, profe, todo claro. Ya. Y las que no se atrevan me escriben y después me avisan que me escribieron, porque no los veo. Entonces, desde esa perspectiva, eh, usted tiene que entender que
estas partes o instituciones o componentes, ¿sí? Funcionan, em, funcionan em, de forma conjunta, no son aislados. Por ejemplo, se necesita que esté bien armado el tema económico, porque si no la gente no tiene cómo desarrollarse como seres humanos. Y necesitamos tener producción, ¿sí? De alimentos, de artefactos, de medicinas. Ahora, en una economía global como la que tenemos hoy día, las medicinas nos vienen de otros lados del mundo. Por ejemplo, y también porque nosotros somos un país pequeño, no tenemos posibilidades de construir una vacuna contra el COVID, por ejemplo, todavía. Eh, o si hay esa posibilidad, después materializar esa vacuna en miles de vacunas o de pócimas que nos permitan repartirlas por toda la sociedad sería una labor muy cara, porque no tenemos la infraestructura. Entonces, como es un mundo global hoy día, podemos importarla a un bajo precio o un precio que sea. Entonces, pero también necesitamos que funcione la justicia. Y entonces, cuando alguien se pelea con un vecino por un pedazo de terreno, o se pelea por un vecino por un bien, o por un perro que le mordió al vecino, ¿sí? Entonces, eso está regulado. No queda libre arbitrio o decisión de los vecinos, sino que hay unos tribunales que eh, pactan, de acuerdo a un código civil o penal o laboral, lo que sea, cuál es la mejor solución. Cuando uno está en un trabajo y tiene problemas con el empleador, lo mismo. Entonces, todas esas instituciones se van relacionando en forma estrecha, ¿sí? Si la gente tiene fe, va a la iglesia, ¿sí? Y va a distintas iglesias, ¿sí? Iglesia luterana, iglesia evangélica, iglesia católica, anglicana, mormona, hindú, islámica, lo que sea, van allí. Entonces, este señor tiene trabajo, es creyente, tuvo un problema con la vecina por el perro, ¿se fijan? Todas las instituciones que uno va topando como ser humano, imagínense como sociedad. Ya, entonces este señor tiene que tener trabajo para desarrollarse como ser humano. Si se enferma, tiene que haber un hospital bueno que permita que este señor tenga salud. Bien, entonces a eso se refiere lo que dice aquí abajo, chicas. Cuando dice cuando dice diferentes componentes del entramado social se desarrollan en estrecha relación con los demás. Sí, ¿cuáles son los distintos componentes? Bueno, todas estas instituciones que he estado nombrando, ¿sí? Entonces sería eh, economía, religión, salud, justicia, ¿sí? Em, educación, que no es menor. Profe no está compartiendo pantalla. Ah, pero comparto inmediatamente. Tienen que decirme. Yo entusiasmado hablando, ¿eh? Ahí sí. Sí, ahí sí, gracias. Entonces, estas diferentes componentes, ¿sí? Son economía, religión, salud, justicia, educación, entre otros. Entre otros. Ah, y me faltaba algo que es fundamental. Familia, ¿sí? Porque hay una cosa básica. Si no hay personas, ¿cómo se mantiene la sociedad? ¿Y quién trae a las personas al mundo? La familia, entendiéndolo en su visión amplia, porque ya lo vimos ya, que no estoy pensando en, en una visión reducida de lo que es familia, ¿sí? Entonces, mire, la familia es lo primero, porque sin familia eh, no se produce el proceso de ir satisfaciendo las necesidades de sujetos para esta realidad. ¿Mm? Usted me dirá, ¿también se crean sujetos fuera de familia? Sí, pero acuérdense que también allí donde dos se quieren y no necesariamente tiene que haber un vínculo legal para que sea familia de acuerdo a las nuevas clasificaciones de esta experiencia. Bien, chicas y chicos,
¿Alguna pregunta? ¿Me explico bien? Sí, profe, sí. ¿Sabe? Entonces, ¿para qué sirve el funcionalismo? Aparte de todo lo que hemos dicho, para entender cómo funciona la sociedad. Entonces, cuando usted tenga un niño pequeño o una niña pequeña, un infante, ¿sí? En el jardín, y, y vea que ese infante tiene algunos problemas, usted se va a contactar con su papá, o su mamá, o su abuelo. Va a tratar de entender lo que le sucede a esa familia, pero no se va a quedar solo pensando en la familia, porque usted va a entender que la sociedad y esa persona es parte de la sociedad. Algún problema debe tener en estas instituciones que no funcionan, que hacen que esa persona esté pasando por lo que está pasando cuando hay un problema. ¿Me explico, señoritas? Es decir, el juicio de valor que usted va a realizar sobre la realidad de sus apoderados o de sus niños, desde el funcionalismo nos puede dar una mirada para entender de que no es solo él parte de un tema que es la familia, sino que también esa familia es parte de un sistema más amplio que es sociedad, y que además esa persona, para funcionar, necesita que estén todos los demás sistemas funcionando. ¿Por qué? Por esto, porque se desarrolla en estrecha relación con los demás. Entonces una explicación, no sé si me doy a entender, chiquillas. ¿Alguna pregunta? Las personas no somos islas, ¿m? Y todo lo que nos sucede a nosotros tiene que ver con nosotros, con nuestra propia experiencia y nuestra propia realidad como seres humanos. No obstante, esa experiencia y esa realidad está invadida, no sé si sea la mejor palabra, invadida, o atravesada, ¿sí? O tocada, ¿sí? Como cuando la línea de una recta toca la tangente de un círculo, ¿sí? Así está tocado por todos estos componentes sociales, ¿sí? Lo más probable es que si un niño tiene un problema, puede ser por la dinámica familiar, pero también puede ser que no tengan trabajo, que tengan algún problema de salud, que haya un problema, etcétera. Bien, preguntas, chicas, ¿me explico bien? ¿Alguna pregunta? Yo estoy tratando de llevar esto a la realidad nuestra como educadores. Evidentemente que esto sirve mucho más que eso, ¿ah? Cuando uno estudia los procesos más profundos, se da cuenta que puede darle una mirada general de lo que es la sociedad, pero estoy tratando de poner el ejemplo preciso para que ustedes me entiendan cuál es la relación que tiene con nuestro trabajo como educador. Bien, preguntas, chicas. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Bien, bien, bien. O están todavía media dormidas también, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son las bases teóricas de esta teoría funcionalista? Por un lado está el empirismo, ¿sí? Que está ahí, que consiste en conocer la realidad a través de la observación de los fenómenos. A ver, ¿cómo conozco lo que pasa en la realidad? ¿Cómo conocemos? Mirando. ¿Cómo conocemos? Escuchando. ¿Cómo conocemos? Eh, con el olfato. ¿Cómo conocemos? Con el gusto. ¿Cómo conocemos? Escuchando, con el oído. ¿Sí? Entonces, el empirismo sostiene que la realidad se conoce a través de la observación de los fenómenos. Y para observar los fenómenos hay que usar los sentidos. Por eso, cuando uno está en la escuela, tiene que mirar bien para darse cuenta qué es lo que está pasando realmente. Bien. Pero por otro lado también tiene otra corriente, que es el positivismo. Entonces, el positivismo lo que hace es pensar, reflexionar.
de aquello que es experimentado por los sentidos. Entonces, observo y luego reflexiono, ¿sí? Entonces, todo lo que he dicho antes sobre la sociedad es producto de la observación del fenómeno sociedad y de la reflexión que han hecho estos teóricos sobre el fenómeno sociedad. Fíjese que esto nos puede servir a nosotros también para entender el fenómeno educación. Uno tiene que pensar, los estándares pedagógicos dicen algo que es muy lindo, dice, el educador conoce cómo el estudiante organiza sus formas de aprender. El educador conoce cuáles son las estrategias que tiene el grupo curso para aprender. Conoce cómo está el educando en la sala de clase. Fíjese que es fundamental, si lo llevamos a nuestra temática, es fundamental para poder organizar bien los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si no, si no fuera así, entonces estaríamos complicados. Por ejemplo, los actuales estándares, ¿sí? Los que están en no los, porque parece que hay un proceso de nuevos estándares, ¿no? Pero dice, conoce a los estudiantes y sabe cómo aprende. ¿Para qué? El segundo estándar dice, eh, promueve el desarrollo social de los estudiantes. Eso es para los estándares que tienen que ver, a lo mejor, en forma más amplia con todo el proceso educativo. Entonces, lo mismo acá, ¿vale? La observación, el empirismo nos provee eso. Ahora, el empirismo es toda una corriente de investigación teórica que vamos a seguir profundizando. Bien, chicas, ¿alguna pregunta sobre estos dos temas? No. Bien. Entonces, mire, el positivismo entonces es una ciencia experimental, ¿sí? Que que nos dice que es la única forma de tener conocimiento auténtico verdadero. Y su filósofo fundador es Augusto Comte. Ahora, el positivismo dice esto, pero también hay otras formas de incorporarse hacia el conocimiento. Pero, perdón, nosotros tenemos que ver lo que es el positivismo. Entonces, les voy a presentar a Augusto Comte. Para que vean quién es. Ahí se ve. Él es don Augusto Comte. ¿Sí? Es creador del positivismo y de la sociología. Su nacimiento, ¿se ve, señoritas? Sí, Sí se ve, profe. Bueno, este señor nace en 1798, en Montpellier, Francia, y fallece en 1857 en París. Fue educado en la Universidad de Montpellier y en la Escuela Politécnica. Entonces, claro, es muy importante entender quién es Augusto Comte, sí, pero en este minuto no vamos a hacer una historia de Augusto Comte, pero sí es bueno saber en qué época de la historia estuvo, ¿no? 1007, 1008, siglo XVIII, siglo XIX. ¿Sí? Bien, sigamos con nuestro trabajo acá.
Bien, ¿se proyecta bien? Sí, profesor. Bien, entonces, pero por otro lado también está el empirismo, ¿sí? El empirismo de Locke hizo hincapié en la importancia de la experiencia de los sentidos en la búsqueda del conocimiento, en vez de la especulación intuitiva o la deducción. Locke la dotó de una expresión sistemática en su ensayo sobre el entendimiento humano. Bueno, vamos a ver ahora quién es Locke. Un minuto. Aquí está. ¿Se ve ahora? Sí, profe. Bueno, John Locke fue un filósofo y médico inglés, médico, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos. Bien, entonces ya tenemos claro estas personas, ¿no? Los rostros. Él fue del siglo XVII, 1632, ¿sí? Y muere en 1704 en el Reino Unido. Entonces son dos grandes personas que están a la base de todo este proceso de construcción de lo que significa el funcionalismo para entenderlo. No sé si no sé si me voy dando a entender. ¿Alguna pregunta? En el colegio dicen que Locke, junto a Hobbes y a Rousseau, son los padres del contractualismo. Por si acaso si alguien escuchó eso por ese lado, sí, también. Pero claro, estos filósofos no solo hablaban de un tema y no solo estudiaban de una temática, sino que también estudiaban otras temáticas. Bien, entonces, fíjense lo interesante que es todo esto. Detrás de la explicación de la sociedad desde el funcionalismo, estructuralismo, está, por una parte, el empirismo. ¿Se ve ahí? Y por otro lado, ¿y qué es lo que es el empirismo? La búsqueda del conocimiento se hace a través de los sentidos y no a través de la especulación intuitiva o de la deducción. Y por otra parte está el positivismo, como la única forma de tener conocimiento auténtico y verdadero. Eso dicen los empiristas, los positivistas, ¿sí? Después cuando estudiemos a los interpretativos, nos vamos a dar cuenta de que hay otras formas de conocer también. Bien, ¿preguntas, niñas? ¿Preguntas? Bueno, sigamos avanzando. Entonces, yo puse que al lado racionalismo e empirismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire lo que dice el empirismo. Dice, acá, en la búsqueda del conocimiento en vez de la especulación intuitiva o de deducción. Entonces, eso sería el racionalismo. El racionalismo siempre es como antagónico, por decirlo de alguna forma, y complementario también de lo que es el empirismo. ¿Qué son estas dos? Pues son teorías filosóficas, corrientes filosóficas que permiten entender cómo usted y yo conocemos, ¿sí?
cómo conocemos el mundo que está fuera de nosotros y cómo nos conocemos también nosotros mismos. ¿Qué dice el empirismo? Dice, cada una de nuestras ideas deben tener un fundamento empírico. Cada una de nuestras ideas, todo lo que pensamos en nuestra cabeza, tiene un fundamento empírico, es decir, un fundamento que ha sido mirado primero con nuestros ojos, o escuchado, o olfateado, o gustado, ¿m? O tocado, sentido, con el tacto. Entonces, ¿qué dice el racionalismo? Dice, el pensamiento que pone la razón en la adquisición del conocimiento. Entonces, dice el racionalismo que no, que la razón es la que hace que las cosas se conozcan, ¿sí? Y por lo tanto existen unas ideas innatas. ¿Y qué significa innata? Que son parte del ser humano, ¿sí? Entonces es como si nosotros viniéramos con ciertas categorías y esas categorías nos permitieran entender lo que pasa a nuestro alrededor. Y entonces uno va por la realidad reconociendo lo que pasa, pero con las categorías que tenemos en nuestra estructura cognitiva que nos permite ir nombrando las cosas y dándole orden y sentido a la realidad. Es mucho más complejo, pero es una forma de explicar esto porque no nos vamos a dedicar a estudiar ni racionalismo ni empirismo. En cambio, ¿qué dicen los empiristas? En profundidad, me refiero. Dicen no, no hay idea innata. Para que yo conozca lo que sucede a nuestro alrededor y también en mi persona, yo tengo que observar y tengo que ocupar mis sentidos. Entonces no caben las especulaciones, no caben las deducciones. Si yo no voy a la realidad y no miro la realidad, entonces no hay conocimiento verdadero. Bien, chicas, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Están dormidas? Ninguna, profe. Bien. Entonces, Muy profe, bien. usted puso el racionalismo como ¿Con quién comparación habla? con Bárbara Cofré. Hola, Bárbara. Hola. Dígame. Ya yo le preguntaba si usted puso el racionalismo como... Déjenme bajar Ahí sí. Ya, yo le preguntaba si usa el racionalismo como comparación al empirismo solamente, o lo puso como otra teoría del No, funcionalismo. comparación nomás. Ah, ya. Muy Muchas. buena su observación. Muy buena. Se la agradezco. ¿Ve que es importante que me pregunten cosas? Muy buena. Lo que pasa es que no podía dejar de hablar del racionalismo. Me traicionó mi formación de filosofía, ¿eh? Podría haber hablado solo de empirismo y de positivismo, pero lo quise poner ahí para que usted entendiera de que el empirismo explica cómo usted y yo conocemos y dice que para conocer hay que observar. Y cuando uno observa, ocupa los sentidos. ¿Sí? Pero como comparación, como dice usted, el racionalismo dice que cuando yo conozco, ocupo las ideas innatas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es lo innato? ¿Sí? Según el diccionario de la Real Academia, innato es lo siguiente: que no es aprendido y que pertenece a la naturaleza de un ser desde su origen o nacimiento. Eso es lo que es innato. Mire qué interesante. Con natural y como nacido con la persona. ¿Sí? Parece que las ideas innatas vienen con nosotros, es con natural, a usted, a su humanidad y a mi humanidad. ¿Sí? Entonces esas ideas innatas son categorías que yo tengo que me permiten ir poniéndole nombre a las cosas y organizando lo que está afuera de mí. ¿Sí? Y en cambio el empirismo dice, no, dice, yo no creo en eso, yo creo en lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Observar. Fundamento empírico. Empírico significa práctico, ¿sí? Empiria, experiencia. Empírico, experiencia, ¿sí? Em, entonces, ese fundamento práctico, ¿cómo se consigue? Observando, ocupando los sentidos para conocer. ¿Le queda claro, Bárbara Cofre? Sí, muchas gracias. De nada. Bien.
Señoritas, ¿más preguntas? Cuando me enrede explicando algo, usted me dice y yo inmediatamente me detengo y voy por otro camino. Y si no lo puedo hacer bien, lo dejo anotado y la próxima clase le explico mejor. Bien. Entonces, mire, el funcionalismo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a empezar a estudiar nosotros ahora? Explica cómo funciona la sociedad, cómo se desarrolla la sociedad. ¿Sí? El funcionalismo no llega de la nada, sino que tiene unas bases teóricas detrás. Esas bases teóricas que permiten explicar por qué ellos piensan así, son el positivismo, ¿sí? Que está aquí. Yo aquí puse esto muy simple porque el positivismo es más complejo que sería hablar, tenemos que hablar mucho sobre el positivismo, que lo vamos a hacer de a poco, pero aquí me interesa que quede claro esto. Y tiene otra base que es el empirismo. Entonces, mire, el empirismo nos permite conocer la realidad mediante la observación de los fenómenos. El positivismo nos permite profundizar en esa observación. ¿Se fija la mezcla? Ocupan del empirismo, los funcionalistas ocupan de la teoría empirista, porque también es una teoría, que la realidad se conoce mediante los sentidos. Si no, no hay realidad. No es que yo tenga ideas previas, por eso lo puse al lado del racionalismo. No, yo voy y miro. Como miro, conozco. Estoy diciendo de una forma muy sencilla, pero así funciona. La realidad también. Yo miro y me doy cuenta si va a llover o no va a llover. Yo miro y distingo si esa víbora es venenosa o no. Y si no lo sé, voy, me acerco y me mata. Fundamentalmente importante en el Amazonas, que un papá le enseñe eso a un niño. Más que sepa dar una PSU importante, porque el contexto cultural es otro y ecológico. Aquí tenemos que dar una PSU para poder quedar en la universidad a los que les gusta ser parte de la universidad. Si yo tengo un puesto de frutas, sé que tengo que comprar frutas baratas y buenas y venderlas bien para poder ganar dinero. Eso también se enseña, eso también es conocimiento. ¿Sí? Cuando yo voy subiendo una cuesta y corriendo, tengo que inclinarme un poco para tener menos resistencia y subir más rápido. Cuando voy bajando la cuesta, tengo que liberar mis piernas de tal forma que me permiten bajar de forma relajada, pero también con cuidado para no agarrar mucha velocidad y darme vuelta en un ovillo. Bueno, eso lo aprendo en la experiencia. Ya. Entonces, pero ¿qué es lo que dice además la funcionalista? Dice, usted observa, pero también reflexiona. ¿Y de dónde lo sacaron eso? Del positivismo. Bien, ¿queda claro, señoritas? Entonces, eso serían como las grandes bases teóricas. Bien, preguntas, chicas. Oh, están dormidas, las pillé. ¿Ah? Por lo menos de mi parte no hay pregunta, profesor. ¿Me he No, explicado profe, bien? está todo claro. ¿Sí? Ya, entonces está clarito, ¿cierto? Está clarito cuáles son las bases teóricas que hay detrás del funcionalismo, ¿sí? Bien. Y además de eso está el tema de bueno, está el tema del liberalismo, que es producto también de esta teoría, ¿no? De cómo funciona la realidad, ¿sí? Desde una perspectiva liberal. Bien, voy ahora a mostrarles algo que vamos a hacer, que es el trabajo que van a hacer ustedes ahora. Un minutito, por favor. Lo tenía aquí abierto para que ustedes pudieran... panorama socioeducativo, aquí está. Panorama del 2020. Bien.
¿Se ve el texto ahí? No, todavía no, ¿cierto? Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve, Sí, profe. profe. Marcos interpretativos de la educación. Marcos interpretativos. ¿Qué es lo que es un marco? Un cuadrado, un cerco, un recuadro, guarniciones, molduras. Ninguno de esos términos nos sirve. Escuadras, ninguno nos sirve. Entonces, ¿Como un parámetro? sí, eso es lo que nos sirve. Parámetros, para entender lo que es el proceso educativo desde la sociedad. Entonces, el enfoque funcionalista es un marco, ¿sí? Entonces, aquí van a leer lo siguiente. Y van a encontrarse con un gran autor, que es Durkheim. Y lo van a leer. Y van a llegar solo hasta Durkheim. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. Vale. Deme un minuto porque le voy a dar solo el texto de Durkheim para que nadie se confunda, porque tengo el de Parsons en otro lado. Un minuto, por favor. Y se los voy a enviar al correo y también se los voy a enviar a... Profe, entonces, ¿qué actividad vamos a hacer? ¿Solo leer o...? ¿Cómo? Entonces, ¿solo vamos a leer o hay que hacer preguntas No, o...? ahora les voy a dar toda la Ay, explicación del caso, ¿vale? Porque me parece que es fundamental que la sepan. Deme un minuto, por favor, señorita. Entonces, estoy tratando de... dejarlo todo bien, lo mejor posible para que usted no tenga ningún enredo, porque me gusta que funcione bien, si no, no funciona esto. Bien, entonces les voy a enviar este mismo texto a su correo. Un minuto, y ya les voy a explicar la metódica de lo que vamos a hacer. Bien, lo voy a poner aquí. Primero lo voy a subir acá, ¿ya? No, no me quiere cargar. Ahí sí. Ya. ¿Cuál es el correo de ustedes? ¿Se me olvida? ¿Alguien que me lo diga? Porque Edupa, Edupa 2020, ¿ese es? Sí, profe. Vale. Ya. Lo acabo de enviar. Lo acabo de enviar a al correo y también lo acabo de subir aquí a la sala. Eh, ahora lo envío aquí en la sala. Ahí está. También lo voy a subir a la UCM virtual para que lo tengan ahí, ¿ya? Para entonces, todas las posibilidades. Si alguien quiere que se lo envíe a su correo, me dice, por si acaso tiene algún problema con los otros, en las otras instancias. Ya, ¿qué es lo que van a hacer hoy día? Van a buscar los términos que no se entienden en el texto, ¿sí?
Entonces esa es la tarea de hoy. Primero entonces, 1. Vamos a ponerlo en bien. Hacer un listado de los términos que no entiendo. ¿Sí? Bien. Esa sería la tarea de hoy. Bien, hacer un listado de los términos que no entiendo. Son apenas 3 páginas, pero puede haber algún término que yo no lo entienda. ¿Vale? Y segundo, número 2, voy a poner subrayar, pero usted puede hacer lo que quiera, ennegrecer, colorear, lo que usted quiera, ¿ya? Subrayar las frases que son complejas de leer. ¿Sí? ¿Me explico bien o no? Sí, profe. Sí se Bien, entiende entonces así. nada, a trabajar. Son las 9:30, vamos a juntarnos aquí en este mismo portal a las 10:30. Tenemos 1 hora para hacer este trabajo de 3 páginas, ¿vale? Pero como vamos a darnos también en 15 minutos, entonces 1 hora para el trabajo, 10:30 terminamos el trabajo, y de las 10:30 hasta 1/4 para las 11, usted puede descansar y nos juntamos aquí 1/4 para las 11, ¿vale? Ya, profesor, Ya, gracias. profe. Que Ya, esté muy profe. bien. Voy a detener la grabación para que después hagamos de nuevo la otra parte de la clase con grabación también. ¿M? Porque la clase no termina aquí, tengo que seguir hablando sobre el tema. Profesor, Ujú. es en grupo.